¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, dado que estoy grabando esta cápsula el día miércoles, para la clase del día jueves por la mañana, el día jueves, en este caso 3 de abril. Bien, tenemos algunos aspectos que son fundamentales y a mi juicio esenciales de consolidar en el trabajo de aula, el que se dividirá, como ustedes ya saben, en dos etapas. La primera va a ser una etapa más teórica, pero que vamos a requerir de bastante participación en clases porque voy a hacer varias preguntas, algunas que están relacionadas con la clase anterior, algunos conceptos, y otros elementos nuevos, también conceptuales o de referencia, que serán consultados para saber si tenemos algún conocimiento previo respecto de determinados temas. Efectivamente, la consolidación del sistema municipal en Chile se deriva, digamos, de un proceso que eh, tiene su inicio durante el siglo XIX, ¿cierto? En la Constitución de 1833. La Constitución típicamente centralista, presidencialista y autoritaria. A partir de ello, tenemos un ciclo que debe ser considerado de mucha tensión política, de mucho conflicto político, en donde al medio de este conflicto político están, entre otros actores, los municipios, herederos antiguos de las tradiciones cabildantes o del cabildo, son herederos además de la soberanía popular. Por lo tanto, grandes conflictos militares derivaron en varias guerras civiles durante el siglo XIX. Recordaremos allí hay, tal vez las más importantes y las que consolidaron transformaciones relevantes para, hacia finales del siglo XIX, ¿cierto? Construir un nuevo cuerpo legal que fue la ley de la comuna autónoma. Esta ley se enmarca también dentro de un cambio de ciclo político, de ciclo social y ciclo económico. Es una etapa en donde se instala un nuevo actor social, como son las clases obreras, las clases medias, que comienzan a presionar, ¿cierto?, por mayor eh, injerencia en las decisiones del Estado y naturalmente esto provoca lo que se llamó la cuestión social, que es una crisis política, social y económica tremendamente grande, que deriva en procesos que son muy violentos, especialmente los primeros 10 años del siglo XX, y que naturalmente tienen repercusiones en la institucionalidad municipal, a tal punto que llega a producirse, ¿cierto?, la intervención de actores nuevos en el siglo XX, no así actores nuevos en la política nacional, y estos pasan a construir, ¿cierto?, un nuevo modelo constitucional, que es la Constitución del 25, que si bien es cierto es nueva, no tiene mucho de nuevo, explicaremos en clase por qué, y iremos dando algunos detalles que tengan que ver con la conformación de la estructura de esta importante constitución que rigió hasta 1973 y que va a estar plagada de elementos propios de una nueva sociedad que tiene requerimientos políticos, económicos de diversa orden y que también conforma una nueva cultura en Chile. Y en ese contexto, ¿cierto?, las municipalidades van a estar presentes, por cierto, con graves problemas de autonomía nuevamente, con graves problemas de financiamiento, pero con una representación de las comunidades y de los territorios que va a ser relevante. En medio de un Estado centralista evoluciona también el municipio durante el siglo XX. Un municipio que finalmente se ve democratizado en forma bastante más amplia de lo que era antes, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? Con ello, nuevas expectativas, nuevas posibilidades de que este municipio comience, digamos, a consolidar, ¿cierto?, una reforma política de fondo. En este contexto surge el proceso que nos lleva a la ruptura democrática de 1973 y con ello una dictadura que reestructura nuevamente todo el sistema político chileno y esa reestructuración, ¿cierto?, pasa por conservar el centralismo unitarista, presidencialista, ¿cierto?, y autoritario, pero también por entregarle nuevas atribuciones a las municipalidades, las que se ven de alguna manera beneficiadas en esto, puesto que este centralismo autoritario de la dictadura de los años 80 advierte claramente la necesidad de otorgarle ciertos privilegios a la
idea de la institucionalidad municipal. Ahora, esto es bueno verlo en un contexto y por eso vamos a tomar en cuenta referencias importantes desde el punto de vista contextual, en donde haremos también algunas consultas y preguntas respecto de más o menos cómo es lo que nosotros creemos que está ocurriendo hacia esa época y de qué manera, naturalmente, los municipios se van a transformar en ese contexto en realizadores y ejecutores de muchas políticas públicas en Chile. Eh, Sin embargo, son municipios que tienen una raigambre, un origen más bien corporativista, concepto con el cual vamos a trabajar también durante la clase del día jueves. Por lo tanto, a partir de ello, ¿cierto? Iremos tratando de dar una descripción de cómo el nuevo modelo de municipio, ¿cierto? Deriva de una formación o una construcción, ¿cierto? De características democráticas, de alguna manera protegidas, ¿cierto? Siempre por la sombra de un presidencialismo muy fuerte, hacia un sistema institucional que está políticamente conducido por una dictadura muy autoritaria, pero al mismo tiempo también consolidando un modelo económico que permite que las políticas públicas se bajen a través de los municipios, que es algo que nosotros conocemos al día de hoy, y por lo tanto también tendremos que hablar algo del neoliberalismo. En este contexto diremos que finalmente la idea de municipalidad, que es forjada, digamos, a partir de la década de los 80, es más o menos el modelo de municipio que tenemos hoy día, toda vez que hay modificaciones sin lugar a dudas, pero debemos considerar que tiene la característica, en términos muy generales, ¿cierto?, todavía de lo que era el municipio en esas épocas. Para ello vamos a dar algunas referencias bibliográficas importantes, que espero sean consideradas. Yo voy a leer párrafos de determinados autores, algunos que me parece que son muy importantes para entender el contexto político en el que se desarrollan todas estas transformaciones. Y naturalmente, ¿cierto? A partir de este entendimiento de las transformaciones, daremos también un repaso a esta cuestión conceptual que son los programas sociales o las políticas públicas sociales, para entender un poco la idea del problema público y de cómo se llega fundamentalmente a la idea de la focalización, que es una de las cuestiones que tenemos nosotros hoy día más instalada en nuestro sistema de políticas públicas. Así pues, nuestra clase, ¿cierto?, termina con la definición de un modelo político que queda instalado en Chile hacia 1989. De ahí en adelante, ¿cierto?, deviene lo que es el municipio actual. Por lo tanto, con la clase presente, ¿cierto?, culminaremos el proceso de entendimiento de cómo se conforma el municipio desde una perspectiva político-histórica, político-cultural, político-económica, para dar cuenta, ¿cierto?, de cómo evoluciona esta institucionalidad y cómo se consolida este proceso de municipio tal como lo entendemos hoy día. En la segunda hora de clases realizaremos una revisión de los trabajos. Esos trabajos van a ser evaluados a partir de los documentos escritos que están llegando al correo y además también de, por supuesto, de los elementos que ustedes van a indicar en las participaciones que realizarán durante la clase. Nos vemos en clase mañana a las 10. Que estén muy bien.